Buenos días nuevamente. Un saludo muy afectuoso de inicio de año. Nos alegra podernos encontrar nuevamente y bueno, adorando, exaltando a nuestro Señor, glorificándole. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis. Saben ustedes que estamos estudiando el libro de Génesis. Y vamos al capítulo 19, Génesis capítulo 19, y vamos a continuar con el estudio que traemos de este libro. Y recordemos que estamos viendo la historia de la destrucción de dos pueblos antiguos o de dos ciudades antiguas. Incluso personas que no han leído nunca esta historia en la Biblia la conocen. Se hace referencia en la historia, se hace referencia en películas, y es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hemos escuchado esa historia, y así no se haya leído, pues mucha gente hace referencia a ella. Entonces vamos a continuar viendo aquí en el capítulo, lo que iniciamos en el capítulo 18, en el capítulo 19. Pero antes quiero que recordemos lo que pasó tal vez en esta semana, el día miércoles, y muchos nos enteramos de lo que sucedió acá en la ciudad de Cota, que hubo un incendio impresionante. Una fábrica de colchones se incendió y fue tremendo esta tragedia. Se tuvo que limitar el tránsito por la calle 80, no podía pasar ningún tipo de vehículo por seguridad. Se evacuaron bodegas de vecinas, cuerpos de bomberos de Bogotá y de municipios aledaños tuvieron que acudir en esta emergencia para poder apagar este incendio. Cuerpos de socorro también fueron convocados para ese lugar, y nos dimos cuenta cómo esta bodega desapareció realmente por completo. Lo que quedó en pie fue muy poco y no sirve para absolutamente nada. Se dio pérdida total. El gerente dijo que es muy triste ver el sueño de 31 años y que todo se haya ido al piso. Esta fábrica fue creada empezó a trabajar en 1992. Tenía 450 empleados y dice también el gerente, estaba todo asegurado. Con base en esto, pues recordemos lo que venimos estudiando, y la destrucción de estas ciudades antiguas de Sodoma y de Gomorra, dice la palabra en Pedro, segunda de Pedro. Creo que tengo un poquito arriba el micrófono, ¿no? Si me ayudan a bajarle un poquitico, gracias. Dice, las puso como ejemplo de lo que le sucedería a la gente que vive sin Dios. Y además de eso, dice y sirve como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. O sea, es como ejemplo de lo que sucederá a aquellos que dice que son gente que vive sin Dios. Y aunque este estudio dijimos que no nos íbamos a centrar en lo que es la destrucción de estas dos ciudades, estamos recordando qué es lo que dicen estos pasajes, y realmente lo que queremos ver es como ejemplo la vida de Lot, el hombre que estaba viviendo en esa ciudad. Pudimos estudiar que Lot o dice la Biblia que es un hombre recto, que fue un hombre justo. Y vimos las características de él en el último mensaje que el Señor me permitió dar. Dije que justos en medio del mal,
y que fue tomado como recto, como justo, que fue tenido como un hombre recto por la angustia que él sentía al ver el comportamiento de la gente que vivía en Sodoma y en Gomorra. Él decía que estaba harto de la inmoralidad, que estaba atormentado por la perversión de ellos. Y vimos que él estaba rodeado de mal, rodeado de injusticia, rodeado de perversidad. Entonces estudiamos quién rodea al justo. Y que a pesar de que estamos en medio de un mundo que está atestado, que está contaminado por el pecado, el Señor dice que tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. El Señor sabe rescatar de las pruebas a todo el que vive en obediencia a Dios. Así dice la palabra de Dios en 2 de Pedro. Entonces ahora veremos que el Señor salvó a Lot a pesar de todos los errores en los que cayó, en la forma equivocada en la que vivió. Tal vez pensemos entonces por qué Dios lo salvó. Y también vamos a ver entonces qué virtud de Dios aflora para salvar a una persona, así cometan los errores que cometan. En la palabra de Dios podemos encontrar que a través de ella nos instruye, nos consuela y también nos exhorta. Y lo hace por medio de ejemplos, lo hace a veces por medio de ejemplos a seguir, pero también lo hace por medio de ejemplos que debemos evitar. Y uno de esos es la vida del hombre. Vamos a estudiar hoy el capítulo 19, los versículos del 6 al 16. Y recordemos que en los primeros 5 capítulos llegan 2 viajeros a la ciudad de Sodoma. Eran ángeles, Lot no lo sabía, pero estos mensajeros, después de porfiar con Lot, aceptan la invitación de quedarse en su casa porque ellos querían quedarse en la calle. Lot sabía el peligro que corría. Cuando ellos llegan a la casa, entonces dice que los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot y les dicen: sácanos a esos viajeros, sácanos a los visitantes, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces allí quedamos en la historia, y en el versículo 6 dice la palabra de Dios. Acompáñenme a leerlo. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de él. Permítanme, antes de seguir leyendo, decirles que voy a tratar hoy el tema "y lo tomó de la mano", y son 3 puntos que vamos a ver. El primero, una vida de errores. El segundo, no se detenga. Y el tercero, solo misericordia. Y retomo entonces la lectura en el capítulo 6, el versículo 6. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera juez, como nuestro juez. Te trataremos mucho peor que estos hombres. Se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Versículo 10 dice: pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo de la puerta. Luego dejaron ciego a todos los hombres que estaban a la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intención de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirlo. Versículo 14. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo que decía era broma.
Y a medida de que vamos a leer, leemos este pasaje, entonces vamos a ver cuáles fueron los errores en que incurrió este hombre, que incurrió Lot. En el versículo 6 dice que él salió y cerró la puerta tras de sí. Con esto Lot, esta acción está diciendo: déjenme, yo tengo control de la situación, yo sé cómo se maneja esto, tranquilos, yo tengo la solución, yo sé cómo salir de este problema. Eso es autosuficiencia. En el versículo 7, él llamó a los habitantes hermanos míos. Somos, y en el original, esa palabra, esa expresión significa somos pares, somos familia, somos parecidos, somos iguales. Eso es lo que está diciendo él, le está diciendo a esa gente donde él vivía. En el versículo 8 dice que no se metan con sus visitantes, con sus huéspedes, que están bajo su protección. Para esa cultura, el hospedar a los visitantes era de honra, era de honorable. Y si una persona no tenía la capacidad de darle lo necesario a sus huéspedes, era una deshonra, era perder un buen nombre, era ser tenido en poco. Entonces ellos se esmeraban por darle lo suficiente, lo que necesitaba, y mucho más proteger su vida. Tanto era el amor por su nombre, por lo que los demás dijeran, que a él no le importó que su familia entrara en peligro. Ofreció a sus hijas. Eso de que se las saco es, en el original, significa también es abandonar. Abandonó a sus hijas, las entregó, pero que su nombre no se fuera a ver enlodado, que su honra no se fuera a ver enlodada. En el versículo 9 nos vemos que si algo no tenía ya Lot, era honra, era nombre. Dijeron: usted es un forastero y viene aquí a ser juez de nosotros. Él ya estaba cuidando algo que ya no tenía. Él no había dado buen testimonio donde estaba viviendo. Y permítame pasar al versículo 14. Él entonces fue a decirle a los yernos que Dios iba a destruir la ciudad, pero no le creyeron, se burlaron de él, pensaron que era broma. Y es el entorno en lo que llevó a vivir a su familia. El peligro en que llevó a vivir a su familia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto para nuestra vida hoy? Nos podemos entonces preguntar, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Y entonces, es aquí donde vemos lo que podemos aprender y no seguir como ejemplo de lo que Lot vivió. Y es que Lot lo primero que hizo fue que él pensaba que podía hacer las cosas como quería. En este mundo no se tiene en cuenta a Dios para nada. En este mundo se ha abandonado a Dios, se ha olvidado de Dios. El pensar que yo puedo hacer las cosas a mi manera, el pensar que yo tengo la solución para todo, el no depender de Dios es lo que podemos ver en el mundo. Y recordemos una cosa, Lot era un hombre que Dios había dicho es recto y es justo. Pero él dijo, yo solo tengo la solución, yo sé cómo hacer las cosas. Nosotros debemos de buscar día a día a Dios. Nosotros debemos de depender cada día más y más de Dios. Debemos de poner nuestro día cada mañana delante de Dios, pedirle que Él nos guíe, que nos dirija, qué debemos hacer. Debemos de consultarle a Dios, a nuestro Creador. Ten la seguridad que Él sabe más que nosotros. Nosotros debemos de orar, debemos de buscar consejo en su palabra, debemos dejarnos guiar por medio de Él. Debemos de llevar una vida
dependiente única y exclusivamente de Dios. Confiar nuestros caminos a Dios todos los días. El Señor dice en el Salmo 32, versículo 8, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y yo velaré por ti. Es una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón para estos días, para este tiempo, para este año. Y es seguirle el consejo, buscarle, depender de él. Lo segundo es que Lot dijo, yo tengo afinidad, yo me parezco a ustedes. Imagínense, se le olvidó lo que lo afligía y lo que lo angustiaba del comportamiento de esa gente, pero les dijo, hermanos míos, nosotros no podemos seguir tener afinidad con la gente del mundo. Eso no quiere decir que nos apartemos y lo rechacemos completamente a eso, pero nosotros, como un cristiano, un creyente, no puede coquetear con las cosas del mundo. No puedes dejar de ser firme en la fe, no puede dejar descuidar la palabra de Dios, descuidar los caminos de Dios. Nosotros no podemos abrazar y decir que bueno lo que el mundo hace. Nosotros no dependemos y no pertenecemos a ello. Y cuando le digo que no nos mezclemos con la gente del mundo, no me refiero a que entonces nos apartemos de ellos. El fin de año yo la pasé con mi familia y la mayoría de ellos aún no son creyentes. Pero yo no participo de lo que ellos hacen si eso no está de acuerdo a la comunión, a la voluntad de Dios. Si no están en el orden de Dios, yo no hago lo que ellos hacen. Yo no me divierto como ellos se divierten. Nosotros no podemos abrazar eso. Eso es a lo que me refiero. Yo no puedo decirle a ellos, hermanos míos, en ese sentido, de voy a hacer lo mismo y me voy a parecer como el mundo se parece. Eso no puede suceder en nuestra vida porque entonces llevamos una vida de tibieza espiritual. Lo tercero que Abraham dijo es este mundo cada uno busca sus intereses propios. Abraham Lot lo que le interesaba era su nombre, su reputación. Y mucha gente no dice, yo busco lo que me merezco, incluso lo que quiero. No importa por encima de quién tenga que pasar, qué tenga que hacer, en qué me tenga que involucrar, pero voy a conseguir lo que quiero. Eso fue lo que Lot dijo. Y además de eso, yo dijo, no me importa a quién tenga que abandonar, no me importa qué tenga que dejar, así sea mi propia familia, pero yo voy a conseguir lo que quiero. Y hay muchos que abandonan su familia, abandonan a sus hijos, abandonan a su esposa, a su esposo, pero que consiguen lo que quieren. Y los han abandonado, así vivan bajo el mismo techo. Nosotros como creyentes no podemos dejarnos envolver por la misma ola que el mundo nos quiere envolver. Debemos vivir sabiamente y podemos dar testimonio con nuestra vida de que somos diferentes. La gente de afuera se tiene que dar cuenta que nosotros somos diferentes y no decir, ¿qué te pasa? Tú eres un aparecido, ¿qué me vas a venir a decir? ¿Cómo es que yo tengo que vivir? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Lot no daba buen testimonio y no tenía buen testimonio delante de los demás. Y lo cuarto que Lot hizo fue, ¿dónde nosotros vamos a encontrar una mala forma de vida y vamos a encontrar malos ejemplos? Sabemos que esa es nuestra sociedad. Vayámonos al país que nos vayamos, vamos a encontrar que esta sociedad está permeada completamente por el pecado. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 17, se registra la oración al Padre y le dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces la lucha es tenaz, la lucha es fuerte, es ardua la tarea que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos para que ellos sepan cómo relacionarse con esta sociedad?
Algo que tenemos que hacer es guardar dónde los vamos a llevar a vivir, alrededor de quién van a estar, cómo los vamos a criar. Algo que nosotros deseamos con todo el corazón, y lo decía Ricardo ahorita, y es de que nuestros hijos abracen los pies de su Señor, abracen los pies del Salvador, que obedezcan a Dios todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es que formen familias que estén para el servicio de Dios. Que nuestros hijos hallen esposa, hallen esposos, que sean hijos, hijas de Dios, siervos, siervas de Dios. Lot llevó a sus hijas a una ciudad llena de pecado y ellas se relacionaron con gente que se burlaba de lo que les decía, de quién era Dios. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando ellos sean mayores no lo abandonarán. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso es lo que nosotros se tiene que hacer, debemos hacer, y que Lot se descuidó y no lo hizo. Y de una vida de errores afloraron consecuencias. Y está en el versículo 15 y versículo 16. Y el segundo punto es: se detuvo. Dice el versículo 15: al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrasado en la destrucción de la ciudad. En el versículo 13 podemos ver que en 2 ocasiones aparece la palabra destrucción. Había sido advertido, Lot sabía lo que había sucedido allí. En el capítulo 12 se da cuenta que son ángeles los que han llegado, porque dice: ven, traemos el mensaje de Dios, somos mensajeros de Dios, y los mensajeros son los ángeles de Dios. Y dice: venimos a traer mensaje, vamos a destruir a esta ciudad, porque ya Dios no aguanta más la perversidad que hay acá. Pero encontramos en el capítulo 15, y hay en versiones distintas en la Biblia, que uno le insistían: apresúrese, le apremian. Incluso en la Biblia de las Américas y en la Reina Valera dice la versión que le dijeron que se levantara. Mi pregunta es: ¿Lot se acostó? Tras la advertencia, sabiendo lo que iba a pasar, ¿sería que se fue a dormir? Es posible que Lot hubiese sido tan descuidado y no estuviera atento a la situación de acuerdo a la advertencia que había recibido. Salgamos de aquí. Eso fue lo que le dijeron. Los ángeles lo estaban apremiando, le estaban diciendo que se apurara. Y en el versículo 16, la primera frase, quiero que la lean, ahí dice: como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano. Titubeaba, dudaba. La palabra titubear significa vacilar. La palabra titubear significa oscilar, perder la estabilidad, perder la firmeza. En la Reina Valera dice: y deteniéndose. ¿Cómo así? Vamos a destruir la ciudad, vamos a acabar esto, y como que se paró, se frenó, como que no le creía. En este voraz incendio del miércoles de la semana pasada, cuando se inició el incendio, se dieron cuenta que eso ya no lo paraba nada, que eso realmente, todo eso se iba a quemar. Y entonces hay videos en que dieron la alarma de evacúen, salgamos.
y la gente empezó a correr. Lot vio el incendio y se detuvo, titubeó, dijo, no, este incendio se apaga, esto es una llamita, esto se acaba. Eso fue lo que le pasó a Lot en ese momento, se detuvo, dudó en salir corriendo. Pues déjeme decirle que un creyente que lleva una pobre vida espiritual como la de Lot, es avisado que viene la destrucción, es avisado que viene el momento de dificultad. Ese se detiene, ese titubea, ese no sale corriendo del lugar de peligro. Es ese creyente que no depende de Dios día a día. Es ese creyente que coquetea con las cosas del mundo y le agrada las cosas del mundo. Es ese que busca lo suyo por encima de las cosas del reino, que tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra y no en las cosas celestiales. Es ese que se descuida en su entorno, quien rodea a su familia, cuidar de sus hijos, cuidar de su casa. Ese es un tibio espiritual, y Lot era un tibio espiritual. Y aún es aquel que cuestiona. El detenerse en el original también significa cuestionar, titubear, estar renuente. Es aquel que dice, eso como que el fin, yo no creo mucho. Ese que dice, no estoy muy seguro si verdaderamente Jesucristo vendrá por segunda vez. Titubea, su fe es frágil, no está firme en lo que realmente la palabra de Dios dice. Duda, cuestiona lo que la palabra de Dios dice. En Lucas capítulo 17, versículo 20, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó. Y a partir del versículo 20 en adelante, Jesús empieza a dar un poco de señales de cuándo será el fin, de cuándo será que viene el reino de Dios. Y en el versículo 26 dice, el mundo será como en los días de Lot. Está hablando el Señor Jesucristo. Está respondiendo a la pregunta. Cuando las personas se ocupan de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. ¿Qué hacemos hoy? Estamos todos en nuestras labores diarias, en lo cotidiano, comiendo, bebiendo, vendiendo y comprando, cultivando y edificando, trabajando, como en los días de Lot, dice la Biblia. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego de azufre ardiente y destruyó a todo. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. El tibio espiritual dice, yo creo que no haya un fin. El que no tiene una fe férrea en las cosas de Dios y coquetea con las cosas del mundo y le parece bueno y dice esto nunca se va a destruir, pues déjeme decirle que el mismo Señor Jesucristo dio señal de que este tiempo sería como en los tiempos de Lot. Y tal vez usted dice, pero qué mensaje para comenzar el año. Sería bueno que mejor nos dijera qué bueno sería todo el 2023, cómo será. Pero déjeme, este es un mensaje de esperanza. Mi objetivo es motivarlos para que lleven una vida espiritual. Si esto les asusta o si esto no les gusta, es por dos cosas. Y uno se debe de preguntar, ¿cómo está mi salud espiritual? ¿Cómo es mi condición espiritual hoy en día? O la segunda es que no tengo vida espiritual. Y aquel que no tiene vida espiritual es aquella persona que está muerta espiritualmente y es la que no ha entregado su vida a Jesucristo. Es un tiempo en que te acerques a Cristo y le digas, Señor, yo te necesito.
Y si eres tibio espiritual y ya estás permitiendo cosas en tu vida, es hora de que tú digas, es cierto, el Señor viene. De dejar de titubear, de dejar de pararse, de dejar de detenerse, de cuestionar la palabra de Dios, porque es cierto que el Señor viene. Y hablando de tradiciones que nos estaba hablando Ricardo, una de las tradiciones que nosotros desde casa recibimos y fue aprendernos el Padre Nuestro. Y desde muy pequeño, yo no tengo memoria, pero muy pequeño yo me lo aprendí. Y en el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, el Señor dijo, oren de la siguiente manera, Padre Nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Venga a nosotros tu reino. En la Nueva Traducción Viviente dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Desde pequeñitos la tradición nos ha enseñado que le pidamos al Señor que venga por segunda vez. Es esperanza. Y entonces estamos diciendo hoy, pero el mensaje puede ser muy fuerte, muy duro. Desde pequeño le estamos diciendo, Señor, vuelve. Señor, regresa. Y cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar de esa manera, lo que Él estaba diciendo, y algo importante que quiero, después de que exalten el nombre de Dios, que lo invoquen, que tengan respeto del nombre de Dios, pídanle que yo regrese o que mi hijo regrese por segunda vez, que establezca su reino. Es más importante que pedir perdón por los pecados, más importante que pedir por la comida, que pedir por lo demás. Que tú vengas por segunda vez. Y entonces el tibio espiritual, ¿qué va a hacer? ¿Se va a detener? ¿Se va a parar? ¿Va a titubear? Como que este incendio se apaga. Y podemos decir, pero Lot se salvó. Y sí, recto, justo. Lot es salvo. Pero vinieron consecuencias por su tibieza espiritual. Si el Señor no viene antes, me permite, yo podré seguirles enseñando a través de la palabra de Dios la triste vida de Lot, pero sobre todo la triste vida de su familia. Porque estoy seguro que sus hijas ni su esposa están registrados en el libro de la vida. Por un tibio espiritual. No dio fruto espiritual. Pero en Lot se vio la misericordia de Dios. Capítulo 16. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas, y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Imagínense en la escena. Despierte Lot, párese, nos vamos. Y él, quieto. ¿Será que si nos vamos esto? Yo no veo que vaya a pasar nada. Un ángel cogió a Lot de la mano y lo sacó, y de la otra mano a su esposa, porque su esposa y sus hijas hacían lo mismo que vieron hacer su papá, que hacen quietos. Y el ángel cogió a ellos dos y miró al otro ángel y dijo, y agarra esas otras dos viejas, vámonos. Y también cogieron la mano de ellas dos. Le voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas. Mas él titubeaba, entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus hijas. Eso hace referencia a que los dos ángeles tuvieron que obligar a las cuatro personas a salir del lugar de peligro, de destrucción. ¿Por qué? Por coquetear con el mundo, por no ser firmes en la fe, por no aferrarse verdaderamente a las enseñanzas bíblicas. Esa fue la reacción y la razón por la cual ellos se quedaron quietos. Pero el Señor dice que tuvo compasión, que tuvo misericordia de ellos y los sacó al lugar seguro. Y en una oportunidad el Señor tuvo compasión de nosotros, de los que estamos aquí, y nos tomó de la mano. Estábamos arrastrando en una vida de pecado y en su infinito amor y misericordia nos levantó y nos dijo, no se arrastren más.
A otros lo sacó de la cancha de fútbol y lo agarró de la mano en pantaloneta y fue y lo sentó en una iglesia y le dijo, no te arrastres más. Y no sé cómo fue tu caso, pero el Señor te tomó de la mano y te sacó y te llevó al lugar seguro. Gracia sobre gracia. Vimos la gracia de Dios cuando Lot se equivocó y los ángeles extendieron la mano y lo metieron a la casa y cerraron la puerta. A pesar de su error, el Señor tuvo misericordia y lo salvó de ese momento. Y de forma sobrenatural los puso ciegos a todos para que no los persiguieran. Lo que merecía era que le dieran y lo ultrajaran y por su error pasara un mal momento. Pero el Señor allí tuvo misericordia y lo salvó. Si ya nos ha salvado y ya nos ha dado la gracia, el Señor tendrá algún día de cogernos la mano y decir, casi ni entras. Entra en el reino de tu Señor. Llevarnos y ponernos a salvo. Cuando nosotros lo que tenemos es que brillar en este mundo. De llevar una vida espiritual en altos estándares y solamente obedecer la voz de Dios. Y no sernos igual como se hace la gente del mundo. Tú no puedes seguir coqueteando con que eres cristiano o eres cristiana, pero no crecer espiritualmente. La misericordia de Dios está todos los días, sí. La salvación tú no la vas a perder, pero ¿con qué vas a llegar? Un día nos vamos a presentar delante de Dios y entonces apenas vamos a pavilar o vamos a brillar. Señor, de lo que me diste yo te doy. Nosotros no sabemos cuándo es la hora. Nosotros no sabemos cuándo es el día, cuándo es la hora, pero tenemos que estar atentos. Dice que llegará sin avisar, como el ladrón viene en la noche. Y debemos de tener nuestras lámparas llenas de aceite. Estar preparados para cuando venga nuestro Dios, nuestro Señor. Y entonces tenemos que presentarnos delante de Él. Y nuestra vida tibia espiritual no nos va a permitir presentarnos con las manos llenas delante de Él. El don que me diste, Señor, lo ejercí. Los que me pusiste al frente para predicarle, que les prediqué. Pero mientras seamos tibios espiritualmente y nos gusten más las cosas del mundo y que qué bueno y que qué rico se pase, difícilmente entrarás. Y el Señor entonces tendrás que coger la mano y decirle, vamos al lugar seguro. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento de decirle, yo te necesito. Porque un día tendrás que presentarte delante de Dios y todos tenemos que presentarnos delante de Dios. Y ¿sabes qué? Necesitamos un abogado. Si tú ya lo contrataste como Señor y Salvador, qué bendición. Pero si tú no has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día de decirte, Señor, yo te necesito que me representes el día del juicio. Necesito que me defiendas. Hoy te contrato. Hoy te necesito. Confiesa tus pecados. Pídele perdón a Dios por lo que has hecho. Y dile, Señor, sálvame. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, tú estás incluido acá. Solo Él quiere que tú te rindas delante de Él, confiese tus pecados y recibas la vida eterna. Padre eterno, gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia.
Padre, gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia, Señor, que nos das. Ayúdanos a llevar una vida recta. Ayúdanos a vivir, aunque estemos en el mundo, pero apartados del mundo, Señor. Ayúdanos a llevar vidas santas. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a no llamar las cosas del mundo como buenas. Ayúdanos a no fijarnos, Señor, en lo que este mundo ofrece, sino en las riquezas celestiales. Ayúdanos, Señor, a engrandecer tu nombre y no preocuparnos por engrandecer el nuestro. Ayúdanos a cuidar a los que has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a saber con quién nos rodeamos, a vivir sabiamente. Instrúyenos, guíanos, aconséjanos. Vela por nosotros, Señor. Padre, tú sabes quienes no han rendido tu vida a Cristo. Yo te pido hoy que tengas misericordia, les des la fe para salvación. Y que ellos puedan venir delante de ti y decirle: Señor, yo te necesito. Te he fallado, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Por favor, sálvame. Sé que tú vienes por segunda vez, pero yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero alcanzar misericordia. Yo no quiero ir a juicio. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque es quien nos defiende, porque es quien nos ha librado del juicio eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos a ti, Padre eterno. Amén. Amén.